Egunon, saioa publikoa da, saioa grabatu eta zabaldu egingo da, hemen jorratutako gaiak hiritarrei erasaguteko asmoz, hona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean, hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta edatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar el conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Bueno, sobre el planteamiento de esta comisión informativa, no es una comisión informativa destinada a hacer un dictamen de los presupuestos, tendrá que haber una comisión informativa en la que se dictamine el proyecto de presupuestos. Es una comisión informativa en la que el objeto es el anteproyecto de presupuestos y hemos pensado organizarla de la siguiente forma. Hacer una intervención, digamos, política con la explicación de los ejes fundamentales del anteproyecto de presupuestos que ha presentado el equipo de gobierno, dar un turno de intervención a los diferentes grupos municipales para que se formulen las preguntas pertinentes en cuanto a las decisiones políticas adoptadas o propuestas en este anteproyecto de presupuestos y dejar para una segunda tanda de preguntas las preguntas técnicas o dudas sobre el documento del anteproyecto, de tal forma que para esa segunda parte de la comisión pues podamos avisar a los responsables técnicos de gasto de cada una de las tres áreas para que puedan pues, o responder in situ o apuntar esas preguntas técnicas para responderlas adecuadamente. Como digo, por tanto, proponemos dos partes de la comisión, una pues, para la expresión y el debate político y la segunda para el planteamiento de dudas o cuestiones puramente técnicas, junto con la convocatoria o en el expediente de la comisión informativa, aparte del proyecto de anteproyecto de presupuestos 2019, se han adjuntado tres pequeñas hojas con los cambios más significativos en cada una de las tres áreas respecto a los presupuestos del 2018. Bueno, paso por tanto a dar una breve explicación de este anteproyecto de presupuestos. En cuanto a la situación de partida, pues creemos que cabe explicar que la redacción y aprobación de los presupuestos se ve seriamente dificultada cuando no tenemos secretaria ni interventora. Es por ello que queremos agradecer el sobreesfuerzo que está realizando la plantilla municipal para suplir esta carencia. Asimismo, agradecemos a la secretaria de Elorrio y a su alcaldesa, así como a la interventora de Carranza y a su alcalde, que nos estén asistiendo, aunque solo sea presencialmente un día al mes, para cumplir con los mínimos legales. A pesar de las dificultades, es un ejercicio de responsabilidad presentar en los presupuestos en este momento y no prorrogarlos del 2018 por las siguientes razones. Por un lugar, salvar la residencia. Su situación es muy preocupante. Es necesario aprobar unos nuevos presupuestos que permitan cubrir la inyección económica adicional que necesita la residencia para cubrir sus gastos de 2018 y tomar medidas, a ser posible compartidas con Mancomunidad y Diputación, que corrijan la deriva que sufre. En los próximos días se recibirá el estudio técnico-económico que se ha encargado sobre la situación actual y las medidas que se pueden adoptar. Con este documento se convocará a la Junta Rectora para decidir qué acciones poner en práctica y cómo cubrir la situación económica desde los presupuestos municipales 2019. Otra de las razones son las nuevas inversiones. Las obras de calado que necesita Zaya en 2019 solo se pueden acometer bajo la cobertura de nuevos presupuestos. Con estos objetivos, los ejes del anteproyecto de presupuestos se fundamentan en tres cuestiones. Por un lado, la congelación de impuestos y tasas. En segundo lugar, la continuidad presupuestaria respecto a 2018, sobre todo en dos áreas fundamentales como las políticas sociales y la promoción económica y de empleo. Y en tercer lugar, las inversiones. El objetivo en cuanto a inversiones para el 2019 es finalizar aquellas que han tenido un inicio en 2018 pero no se van a terminar en el mes que nos queda para terminar ese año. Para estas actuaciones habrá que hacer una transferencia de crédito del ejercicio 18 al 19 y entre ellas se encuentra el Bidegorri de San Pedro, obra que aumentará la seguridad de peatones y bicicletas, pero también solucionará los problemas que lleva años generando una deficiente canalización eléctrica y de aguas, las obras del Bidegorri de Ibarra, el aumento de la seguridad en el peligroso cruce del Bidegorri con la carretera, así como con en la conexión del Bidegorri con el Camino de las Huertas, el skatepark, la reforma de la Plaza Autonomía en Aranguren y la reforma del campo de fútbol y adecuación de nuevo jardín para piscina exterior. Esas 5 actuaciones iniciadas en 2018 habrá que terminar a lo largo del 2019. Y este anteproyecto de presupuestos plantea nuevas inversiones en el 2019.
como son la mejora en las calles aledañas a la Plaza Autonomía en Aranguren, la urbanización de la Plaza Euskadi, incluyendo la construcción de una nueva cubierta, el Bidegorri y el Baluar Eroski para mejorar el tránsito de peatones y bicis por esta zona del pueblo y conectar con el Bidegorri de Aranguren, la reforma del edificio de la Escuela Taller en los jardines del Ayuntamiento para alojar servicios sociales, la puesta en valor del patrimonio histórico de la Mella en la Herrera, la reforma del cementerio municipal aumentando el aparcamiento, ordenando la entrada y salida de tráfico y habilitando el bosque para el recuerdo, y la urbanización de Ligeti, generando un espacio más amable y separando zonas peatonales de las de aparcamiento y circulación de vehículos. Estos son los ejes del presupuesto. El anteproyecto de presupuestos fue publicado en la web el pasado viernes y se ha abierto un periodo hasta el 9 de diciembre para recibir aportaciones de la ciudadanía. Bueno, dada esa explicación, como os digo, paso a dar la palabra a los diferentes grupos municipales, bueno, para lo que estimen oportuno y también para formular las dudas o preguntas, vamos a decir, en el ámbito político que podamos responder desde el equipo de gobierno y pues les ruego dejar las dudas técnicas para la segunda parte, para la cual llamaremos a los tres responsables de gasto de las tres áreas. Irene. Bai, eskerrik asko, egun on guztioi. Bueno, en principio nosotros prácticamente todas las dudas que tenemos son políticas. Técnicas, yo creo que habrá pocas. Fundamentalmente lo que tenemos es dudas de a qué se dedica la consignación en la partida, que obviamente es una decisión política. Sí, en primer lugar, tenemos que solicitar que se nos facilite lo antes posible la memoria de los presupuestos o el borrador o propuesta de memoria, la propuesta de la RPT, el presupuesto o el anteproyecto de presupuesto de la residencia y también de EBZ, así como los informes o por lo menos los borradores de los informes económicos si podemos tenerlos por adelantado. Lo anterior, la memoria, la RPT y los presupuestos de residencia y EBZ, creemos que debían haber estado en el anteproyecto de presupuestos porque es todo ello una unidad y no hemos podido contar más que con el programa de gasto, con los programas de gasto del ayuntamiento. Si se sigue el calendario que se ha planteado, creo que para el día 17 de diciembre está previsto que se haga una comisión en la que se dictamine los presupuestos y no tenemos mucho tiempo tomando en cuenta que mañana ya es 30 de noviembre. Estamos hablando de, pues eso, escasos 16 días. Nosotros queremos, después de que se nos aclaren las dudas de hoy y que se nos dé esta información, como todos los años, hacer unas propuestas y aportaciones al presupuesto y, obviamente, si se van a dictaminar el día 17 no tenemos más tiempo que esos 15, 16 días que tenemos en medio. Con lo cual, si queremos, para poder hacer esas aportaciones con buen juicio y con toda la información y la documentación en la mano, que esto que pido pues se nos entregue lo antes posible, a ser posible esta semana. También queremos el cuadro de inversiones, porque sí es cierto que, al menos en lo que respecta a inversiones en la vía pública, hay un pequeño desglose en esos pequeños informes que se incorporaron al expediente, que por cierto se incorporaron dos de las explicaciones, las más fundamentales, posteriormente a la convocatoria, y esta documentación, si forma parte de la comisión, pues debería haber estado incorporada en el expediente en el momento de hacer la convocatoria, con lo cual solo hemos tenido un día para poder mirar esto. El cuadro de inversiones, como digo, y también queremos la ejecución del presupuesto del 2018 a fecha actual. Tenemos la ejecución del presupuesto a fecha, creo que recordar, 30 de octubre. El grado de ejecución que aparece en esa documentación es bajísimo. No sabemos si es porque falta de grabar o de incorporar o contabilizar partidas que ya están más avanzadas en el grado de ejecución,
o porque realmente se ha ejecutado poquísimo. Pero bueno, para nosotros sí sería una referencia de cara a hacer esas aportaciones para el presupuesto del 2019, el tener la visión de la ejecución del presupuesto del 2018, por lo menos a fecha actual. Hoy es 29, pues si se nos da la semana que viene y puede ser a fecha 30 de noviembre, pues sería lo ideal y lo necesario. Luego, otra cuestión que sí solicitamos, que no sé si esto se puede encuadrar como técnico o como político, es en todos los programas, y lo planteo aquí al inicio para no ir luego programa por programa, en todos los programas obviamente hay gastos de personal, porque los gastos de personal están adscritos a cada programa. Pero lo que no tenemos claro, porque tampoco se nos ha facilitado, como digo, la propuesta de la RPT ni la plantilla, lo que no tenemos claro es en cada programa esos gastos de personal a qué corresponden exactamente. Si tenemos el concepto de complemento de tal o retribuciones básicas o dietas o lo que fuera, pero no a qué personal corresponden. Nosotros no estamos solicitando, obviamente, y que quede bien claro, nombres y apellidos de personas que nos dan igual. Lo que estamos solicitando es puestos de RPT o puestos ocupados por la plantilla en este momento o bueno, desarrollo de funciones, me da igual cómo se le llame. Es decir, que si hay un programa en el que hay unos gastos de personal, por ejemplo, de 100.000, pues bueno, ¿a qué corresponde? A 2 puestos a jornada completa para el desarrollo de funciones en el área de no sé qué. O un puesto a jornada completa, otro a media jornada y otro... O sea, queremos exactamente saber todos los gastos de personal del presupuesto, a qué van destinados. Luego, yendo ya en concreto a los presupuestos por áreas, empezando por el presupuesto de ingresos, a ver, queremos saber la partida que está... A ver, un momentito. Otros gastos diversos, la 39.900, que son 25.000, si no me traiciona la vista, son 25.000 euros. ¿A qué corresponde? Tengamos en cuenta que estoy refiriéndome a ingresos, Otros ingresos diversos, ¿a qué corresponde? ¿Qué tipo de ingresos son? Luego, debajo tenemos 85.000 euros, la 39.901, de ingresos en ejecuciones subsidiarias. También queríamos saber a qué corresponden. Ejecuciones subsidiarias, en principio, no sabemos exactamente a qué se ha destinado, no sabemos si será Torre Mendieta o Torre Mendieta y algo más, o no está Torre Mendieta aquí, no sabemos y queremos saber. Luego hay una de 10.020, participación en impuestos no concertados. No sé, queríamos también una explicación sobre qué ingreso, qué tipo de ingreso es. Y luego una de 125.550, la 41.001, transferencia para funcionamiento de diversos servicios municipales. También queríamos saber de quién es la transferencia, si es una subvención o no, o de dónde viene este ingreso. Respecto a la participación en tributos concertados, que son 5.755.746, queremos solicitar, esto a lo mejor es técnico, no lo sé, porque es un dato de un ingreso que ha venido de Diputación año tras año, y lo que queremos es la cifra que se ha ingresado en el Ayuntamiento de Zalla desde el 2011 incluido, de tributos concertados. La cifra final, la liquidación final, no la cifra inicial, o la cifra, mejor dicho, la cifra inicial y la liquidación final.
En algunos casos habrá salido el ayuntamiento a devolver dinero porque la liquidación ha sido negativa para los ayuntamientos y en otros casos pues no habrá tenido que devolver nada probablemente y en otros incluso se le ha aportado posteriormente algo más. Pero queríamos esas liquidaciones desde el 2011. Luego, hay tres subvenciones probablemente o aportaciones, una en juventud, otra SAD y Gizarte Kutxa, una es de 21.000, otra de 156.240 y otra de 64.000, que son aportaciones de la Diputación Foral de Vizcaya. Queríamos saber a qué se destinan. Hay uno de 350.000 euros, cánones de fincas rústicas y otras concesiones, que, bueno, pues, obviamente son eso, cánones de fincas rústicas y otras concesiones, pero sobre todo saber las otras concesiones o lo que no sean cánones, a qué se refiere, porque 350.000 euros nos parece una cifra muy abultada para que venga tanta cantidad de dinero solo de los terrenos a canon. A lo mejor sí, pero queríamos saber ese ingreso exactamente de dónde proviene. Y luego hay una partida de ingreso de 880.000 euros de aprovechamientos forestales para el año 2019. También nos parece mucha cantidad presupuestada en ingreso. Entonces queríamos saber a qué montes exactamente y qué rodales se refiere y cuáles son los que se tiene previsto aprovechar en el 2019 para obtener este rendimiento, este ingreso. Luego hay dos subvenciones, o aportaciones de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o sea, del Gobierno vasco, una de 59.934 y otra de 410.000. Queremos saber si ahí están incluidos los 120.000 euros que ingresa el Gobierno vasco para el ambulatorio y el desglose en general de a qué van destinados esos ingresos o en qué partidas de gasto están incluidos. Tanto la aportación de 59.934 como la de 410.000. El desglose de esos ingresos del Gobierno vasco, pues como digo, por proyecto al menos y de qué departamento vienen, porque entiendo que si es Administración General de la CAP, será Gobierno vasco sí o sí todo ello. Vale. Continuando con las partidas y ahora ya yendo al presupuesto de gastos por programas. Primero queríamos saber si los gastos de personal de todo el departamento, de todo el ayuntamiento, incluyendo cargos políticos y personal, es el incremento que se aprobó en la comisión pasada, el 1, ahora no me acuerdo si era el 1 o el 1,5, creo que el 1,5, ¿no? Entonces, queríamos saber, porque aquí están las retribuciones de los cargos políticos y bueno, pues nada más, saber si se aplica el mismo incremento. Luego hay la partida en el programa 91-21, dos partidas de 22.707 y 22.708. Una es de estudios y trabajos técnicos y otra de órganos de participación ciudadana, una de 5.000 y otra de 22.708. Queremos saber para qué es exactamente esta aportación, porque mirando el grado de ejecución del presupuesto del 2018, al menos lo que consta en la documentación que se nos ha aportado a 30 de octubre está sin ejecutar. Entonces, se vuelve a presupuestar otra vez lo mismo de participación ciudadana para el 2019, no se ha gastado al menos a fecha 30 de octubre en el 2018 y queremos saber para qué es.
En la página 16 del borrador, esto no es ninguna partida, es en el previo del programa de Administración General. Bueno, se habla un poquito en resumen de lo que va, de las acciones que contiene el programa. Hay una acción, contratación de abogados, procuradores y estudios técnicos, así como servicios de consultoría. Queremos saber qué se va a contratar y para qué. Y luego hay otra de poner en marcha una sede en electrónica más operativa y una interconexión de 3 edificios mediante fibra óptica. Queríamos saber en qué partida del presupuesto, que esto igual sí que es una pregunta más técnica, en qué partida del presupuesto están recogidas estas dos acciones. Volviendo al programa de gasto, la partida en el programa 9201, la partida 20201, alquiler equipos de oficina, 3.700 euros, ¿para qué? ¿Para qué es? Y luego, ordinario no inventariable, que son nada menos que 17.000 euros, en la partida 22001 del mismo programa. También queremos saber a qué corresponde ese ordinario no inventariable por 17.000 euros. Luego, en el mismo programa, la partida publicidad y propaganda, que son 15.000 euros, queremos saber a qué corresponde. Gastos jurídicos, la 22.604, 26.000 euros, y responsabilidad patrimonial, 11.000 euros. Todas ellas, ¿a qué está destinado esa consignación presupuestaria, ese gasto? En el mismo programa, la 22.711, servicio de traducción, 24.109,25, y luego 58.000 de servicios informáticos. Pues queríamos saber también para qué es. Y luego, trabajos realizados por otras empresas externas, 4.000 euros, la 22.714, ¿para qué es? Y en esta consignación de 226.000 euros que va destinada a transferencia a la mancomunidad de las encartaciones, 226.069, en concreto el desglose de la partida, es decir, para qué servicio va destinada esta partida. Nosotros podemos tener el dato porque se lo hemos solicitado, yo se lo he solicitado como miembro de la mancomunidad, a la mancomunidad de encartaciones, cuáles son los ingresos del Ayuntamiento de Zalla, pero claro, los importes no coinciden con las consignaciones presupuestarias en el presupuesto del Ayuntamiento de Zalla. Entonces queríamos saber el desglose de la partida que está consignada, a qué servicio va dedicado. Luego, en el mismo programa, equipos informáticos, 3.000 euros, la 62.601, ¿para qué? Y otras inversiones, 20.000 euros, ¿qué otras inversiones son? Y 18.000 euros gastos del expediente de responsabilidad patrimonial. Esto creo que está explicado, lo que pasa que la verdad que las explicaciones que se nos han enviado son bastante someras y tampoco da lugar a demasiada información. Si se nos pudiera ampliar un poquito para tener un poco más claro exactamente qué, porque dice, por ejemplo, en esta de los 18.000, gestión de expediente de responsabilidad patrimonial, ya que hay que hacer frente a un contrato firmado para gestionar reclamaciones patrimoniales. Pero contrato firmado, o sea, ¿qué se va a hacer? ¿Una adjudicación? ¿Para hacer qué exactamente? No sé. ¿Cuál es la razón de que se tenga que externalizar? Vale, en el programa 9311, Tesorería, hay una partida, la 22.707, estudios y trabajos técnicos, asesoría, 20.000 euros. ¿Para qué es? Servicios recaudatorios, 31.000.
también para qué, y servicios informáticos 7.500. Teniendo como tenemos informático de plantilla en el ayuntamiento, pues no sé, servicios informáticos exactamente a qué se refiere. En el programa Udaltzaingoa, el 1321, hay una partida, la 22.705, 37.000 euros, custodia, depósito, vehículos y animales. Pues exactamente cómo se... O sea, esta consignación, para qué tipo de servicio va o cómo está organizado este servicio, a qué va el gasto exactamente. Bueno. En el programa 2311, Acción Social, hay una transferencia de la mancomunidad transferencia a la mancomunidad de encartaciones, lo mismo, 380.000, pues el desglose de esta consignación presupuestaria a qué servicios se incorpora en la mancomunidad. Luego, hay otra partida de 20.119,34 a Cruz Roja en Carterri, que se incrementa bastante respecto al año pasado, como 12.000 euros, una cosa así, que no es que nos parezca ni bien ni mal, o sea, no nos parece mal, pero queríamos saber cuál es la razón del incremento tan importante, en concreto con el convenio de la Cruz Roja. Y luego hay otra partida de 106.000 a la residencia, además del otro de 400.000 que hay anteriormente. Y bueno, las razones me imagino que tendrá que ver con que unos capítulo 7 y otros capítulo 4, o sea, uno será para gastos o mantenimiento o lo que sea, y el otro será para inversiones. Pero si es para inversiones, pues exactamente para qué destino, o sea, qué es lo que se va a hacer. Que también nos parece bien, porque hemos hecho nosotros planteamientos en este sentido varias veces, pero bueno, que son 106.000 euros y queremos saber en realidad a qué va destinado, con detalle. En el programa de igualdad de género, el 2312, hay una partida, actividades plan de igualdad, la 2312, perdón, ese es el programa, la 22.698, son 22.000 euros. Queríamos saber en qué se tiene previsto destinar esta consignación presupuestaria en el 2019. En el 2018 la partida fue muchísimo menor, fueron 6.000 euros. Los grupos políticos, y entiendo que seguramente también las entidades sociales, solicitarían incremento. Se incrementó en 16.000 euros a través de una modificación presupuestaria, pero solo se ha ejecutado 4.400 euros en el 2018. Se presupuesta ahora los 22.000 para el 2019, que nos parece bien, pero queríamos saber realmente en qué se pretende gastar en el 2019 y bueno, hasta ahí. El tema de la ejecución pues ya lo preguntaremos en otro lugar. El programa 2411, promoción laboral, tiene una partida de 43.301 de 69.000 euros para gestión de BZ y otra de 56.000 para Encarlán NBZ. Estas se bajan considerablemente. Queríamos saber exactamente para qué van destinadas y bueno, y cuál es la razón de que se reduzcan tan importantemente. Porque una baja 50.000 euros y la otra no tengo aquí exactamente el dato, pero bueno, bastante. Luego tenemos otra partida, empresas participadas, la 47.001. ¿A quién va destinada? Son 16.000 euros.
Y luego, nada, porque lo de personal, bueno, aquí hay un complemento de destino de un funcionario, pues también preguntábamos a qué puesto, pero como eso ya lo hemos preguntado de manera transversal en todos los programas, todos los gastos de personal, que se nos diga a qué puestos van aparejados, vamos, o unidos, pues nada, sin más. En la 31-21... Sí, le he preguntado en todos los gastos de personal, o sea que... me apunta mi compañera donde dice otras remuneraciones 46.687,60 en gastos de personal, también para qué es, pero lo doy por preguntado, como digo, en el desglose de cada gasto de personal de cada programa. El Centro de Salud y Consultorio, el 31-21, bueno, pues aquí se dice que hay una aportación por parte del Gobierno vasco de 120.893 euros. En el presupuesto de ingresos teníamos aportaciones del Gobierno vasco por importes mayores, entonces la pregunta que hacíamos era si estos 120 estaban incluidos ahí y el resto del desglose, pero lo que también solicitamos es saber si esta aportación de estos 120.000 ¿desde cuándo viene? Es decir, en el 18, ¿cuánto ha sido? En el 17, 16, 15, 14, 13, 12 y 11. Luego, en ese mismo programa hay una partida del ayuntamiento de 250 euros para conservación y reparación de edificios. Queríamos saber para qué edificio es, si es para el mismo edificio del ambulatorio o en qué se gastan estos 250 euros. Educación infantil primaria y especial, el 32-31. A ver, aquí hay una partida, la 22.606, de actividades educativas, 19.300. Se ha incrementado bastante respecto al 2017 y respecto al 2018. Y queríamos saber a qué va destinada, o sea, qué actividades educativas son las que se van a realizar en el 2019. Luego hay otra partida de 6.797, la 62.901, otras inversiones. Queríamos saber también a qué es y a qué va destinado esta partida de inversiones en este programa. En el programa de educación secundaria 3241 también hay una de 250 euros de conservación y reparación de edificios, la 21101, lo mismo. ¿A qué va? ¿A qué se destina? ¿Para qué es? Y luego hay una partida de energía eléctrica, la 22101, 17.600, que si no estamos equivocados en el presupuesto del año pasado no existía. Entonces, ¿a qué va? Hombre, obviamente va a energía eléctrica, pero ¿cuál es la razón de que el año pasado no hubiera partida destinada a energía eléctrica en este programa y este año 17.600? Es decir,
¿Por qué? ¿Cuál es la razón y para qué va destinado? Luego, la 22.606 actividades educativas, 11.800, también se incrementa bastante respecto al 2017 y al 2018. Queremos saber también a qué va destinado. En el programa Administración General Cultura 3301 hay un contrato sociocultural, la 22.704. ¿Para qué es? ¿Quién lo está? Entiendo que este año también, aunque es bastante menos, el importe de este año se incrementa bastante para el año que viene, pero queríamos saber quién lo está ejecutando, qué se está haciendo y qué es lo que se tiene previsto hacer el año que viene. Porque también es un programa que tiene, una partida que tiene un grado de ejecución bastante bajo en el presupuesto del 2018 y lo que se prevé es incrementar bastante en el presupuesto del 2019. Entonces, bueno, pues estamos hablando de un desfase grande y queríamos saber para qué es. Bibliotecas, el 3321. Hay un gasto de una partida de 2.500 euros para conservación y reparación de edificios, la 21.101, ¿para qué está previsto? Y luego otro de mobiliario y equipos, 3.500, también para qué está previsto, y otro de actividades de biblioteca, 8.000. La 22.607, ¿para qué está previsto? Después hay uno en una partida, la 62.201, inversiones en edificios y otras construcciones, y la 62.501, mobiliario, 7.500 y 1.000, también para qué está destinado esta consignación. El cine Anchoquia, 3331, tiene una bajada importante en la aportación a la entidad, que entiendo que será EBZ, que es la que lo gestiona, bastante grande, pues de 199.000 el año pasado a 173.000. Queríamos saber para qué va destinado los 173.000 y cuál es la razón de la bajada tan grande. En el programa 3341, Juventud, vamos a ver, hay una actividad sociocultural SPIN, 18.000 euros. Queríamos saber si solo se dedica al PIN o a otras actividades también en Navidad, porque también se ha ejecutado muy poco el año pasado. A lo mejor es que, claro, queda pendiente porque es solo actividades de Navidad, pero bueno, por lo menos que se nos aclare. Cursos y actividades, 37.130, la 22.607, lo mismo. Y actividades de cooperación al desarrollo, 12.000, entiendo que esto está explicado en el informe, que es la sustitución del proyecto Payachay, creo. Luego hay una de 400 a instituciones sin fines de lucro. No es mucho dinero, pero queríamos saber a quién va destinado esto y para qué. Y bueno, el convenio Aurralde, pues está claro. Promoción cultural, tercera edad. Hay una partida de actividades socioculturales, la 22.606. Queríamos saber a qué va destinada. Y luego hay otra serie de partidas que son los convenios que, bueno, tienen un incremento, pero en principio, vamos, no, está claro a qué van, o sea que no tengo ninguna pregunta ahí. Y la 60000, el gimnasio de calle, que es una eterna reivindicación de AJPNV en los presupuestos,
a la que siempre se había dicho que no, con lo cual nos alegra verlo aquí, pero queríamos saber qué es exactamente lo que se va a hacer. Es una consignación de 20.000 euros y queríamos saber qué es lo que se va a hacer y dónde. Promoción cultural de carácter general, la 3343. Hay una partida de publicidad y propaganda de 8.000 euros. ¿Para qué? La 22.603. La 22.606, 30.300 cursos y actividades. También saber para qué. Otra de 5.000 para proyectos artísticos. También saber para qué. Luego están las agrupaciones, están los convenios, que esos están claros. Y en principio eso. Euskera, el 3351. Aquí no hay personal adscrito, entonces solamente hay unos gastos de formación de 5.000 euros, el 16.201. Queríamos saber para quién van destinados si no hay personal adscrito. Actividades relacionadas con el euskera, 30.560. ¿Qué actividades son o qué están previstas? Y transferencia al Euskaltegi, 42.102, se incrementa bastante respecto al año pasado. Entonces queríamos saber cuál es la razón. En principio, eso. Patrimonio histórico artístico. La del Castro de Bolumburu, 10.460, creo que es igual que la del 2018, tampoco está ejecutada a 30 de noviembre, creo recordar que nada. Entonces, a 30 de noviembre, no, perdón, a 30 de octubre, a 1 de noviembre. Queríamos saber pues, un poco qué es lo que está previsto hacer en el 2019. El conjunto de la Mella, aquí hay una cantidad importante, 185.000. Entiendo que habrá subvención del Gobierno vasco porque se ha dicho en algún pleno comisión, que no sé si será del Gobierno vasco o de quien sea, a lo mejor es de otra administración. Pues bueno, solicitar eso. Esta cantidad, si tiene, a qué corresponde de la partida de ingresos o de la previsión de ingresos, y qué es exactamente lo que se va a hacer con esta previsión, con estas 185.009. El gaste centro, 3371. No tiene personal adscrito tampoco. No sé cuál es la razón exactamente. Entiendo que dispondrán de personal de otro programa, pero bueno, saberlo. Hay una partida de 5.000 euros para reparación y conservación de edificios, que es igual que el 2018. Queríamos saber para qué va destinado. Y no hay ninguna cantidad para actividades. No sé, queríamos saber exactamente en el gasto centro si hay alguna otra partida en relación al gasto centro que no esté en este programa, que no debería ser por técnica presupuestaria, pero bueno, porque aquí solo hay dinero de reparación y de telefonía, limpieza, etcétera. Respecto al Club de Jubilados, 3372, hay un incremento bastante grande en la partida de energía eléctrica, que tendrá alguna razón, la que sea. Queríamos saber cuál es el motivo.
Otras instalaciones culturales, a 3373, hay una partida de mantenimiento de parques infantiles, 18.500. Entiendo que es el mantenimiento de todos los parques del pueblo, pero bueno, queríamos saber exactamente en el 2019 a qué va destinado. Y luego hay una de 10.000 de reparación y conservación de edificios, que también saber para qué es. Y la de otros gastos diversos de 6.000 también, la 22699. Centros cívicos 3374, hay una partida de edificios y construcciones de patrimonio público, 7.500, ¿para qué es? La 62201. Fiestas populares 3381. La partida de 57.750 de festejos populares, queríamos saber a qué va destinada exactamente, porque hay una partida desglosada de fiestas patronales de 62.842, que entiendo que son las patronales, pero luego la de 57.750 exactamente el desglose de esta partida, a qué va destinado. Promoción y fomento del deporte, el 3411. Actividades deportivas, 40.000, ¿para qué va destinado? Y lo demás está claro porque son convenios. Instalaciones deportivas, conservación y reparación de edificios, 75.000. Aquí hay muy poco ejecutado también de la partida del 2018. Entonces, queríamos saber exactamente a qué va destinado esto de conservación y reparación de edificios, que además es capítulo 2, o sea que no son inversiones. Luego, hay una de mantenimiento de caldera, que ya se nos dice que es para una nueva caldera, que bueno, está claro. Energía eléctrica también se incrementa bastante con respecto al 2018. Bueno, queríamos saber la razón. Es posible que sea porque el año pasado hubo facturas de energía eléctrica que no se pudieron pagar y se pasaron al año siguiente, entonces a lo mejor supone un reajuste del gasto con el presupuesto, o mejor dicho, del presupuesto con el gasto, pero para tenerlo claro. Y luego hay otra partida de 15.000 de maquinaria. ¿Para qué va destinado? Y bueno, y lo otro es la gestión del polideportivo, que se incrementa un poco, pero bueno, eso está claro en principio. 4321, información y promoción turística. Hay una aportación de 105.000 a sociedades públicas, entendemos que será EBZ. Esta baja una partida también importante respecto al año pasado. Queremos saber por qué baja tanto y queremos saber si aquí está incluido el Encarterri Fest del año que viene, o solo el Encarterri Fest, o no el Encarterri Fest y otras cosas, o qué es exactamente esto. El 4391, otras actuaciones de comercio interior. Hay en la página 85, antes del desglose por partidas, hay una
bueno, pues como unos objetivos o acciones, y hay una acción nueva respecto al año pasado, que es mantener el servicio de orientación al comercio. Bueno, entiendo que ese será más bien el objetivo, y luego conveniar la presencia del GAC en Zaya, GAC. Desconocemos lo que es, no lo sé, y preguntamos a ver qué es lo que se pretende hacer con esto y dónde está la consignación presupuestaria, que entiendo que estará en los 20.000 euros estos que están consignados aquí, que va a sociedades públicas de la entidad, que baja también considerablemente respecto al año anterior, que se ha ejecutado también muy poco en el 2018, en este año. Entonces, bueno, pues saber un poco a qué va destinado esta partida de 43.301 y lo del GAC. Sociedad de la Información, la 4911, el programa 4911. Aquí hay una partida de comunicaciones postales, buzoneo revista, 5.000 euros. Está claro, pero por si también están incluidos otras cosas o es exclusivamente la revista. La impresión de la revista, 28.000, eso está claro. Y luego hay otra de otros trabajos exteriores de 6.000. ¿Para qué es? Y equipos informáticos, 2.500. ¿Para qué es? Lo demás son gastos de personal, que ya lo hemos preguntado. El 1511, planeamiento. Hay una partida de 10.000 euros, conservación y reparación de edificios, la 21.101, ¿para qué es? Ejecuciones subsidiarias, 85.000, ¿qué es? Solo se ha ejecutado en el año 2018, 32.000 euros, a la fecha que tenemos del grado de ejecución. Entonces, pues a ver para qué. Hay otra de asesoría jurídica de 25.000 euros, de 22.604, también saber para qué. También se ha ejecutado algo, bueno, se ha ejecutado bastante en el 2017, pero bueno, menos. Y luego, servicios informáticos, 12.000 euros, también queremos saber para qué. Y otros trabajos exteriores, 40.000 euros, también para qué va destinado todo este dinero, porque es el grosso del programa, salvo el personal, y no sabemos a qué va destinado. Luego hay otra de proyectos complejos, 10.000, que tampoco sabemos para qué. Otra de planeamiento de 20.000, que la del año pasado también era de 20.000 y está sin ejecutar. ¿Para qué es? Otra de mobiliario de 5.000, también para qué es. Investigaciones, estudios y proyectos de 5.000, también sin ejecutar. Y la otra es la subvención, que esa está clara. 1522, conservación de viviendas. Conservación y reparación de edificios, 21.100, saber a qué va destinado. La reforma de la escuela taller, que sí que está desglosado, 300.000, pero queríamos saber exactamente qué es lo que se va a hacer. Se ha dicho en el resumen de la presentación que va destinado a proyectos sociales, pero bueno, saber qué proyectos sociales y exactamente qué es lo que se va a hacer y para qué. Y el nuevo archivo, 45.000, también, si esto va destinado exclusivamente físicamente a hacer un nuevo archivo o va destinado también a personal, archivero o no. Y si entiendo que no, porque es un capítulo 6, pero bueno. Y saber exactamente qué es lo que se va a hacer y dónde. Vía pública, el 1533.
Hay una partida de mantenimiento de infraestructura y bienes naturales, 70.000 euros. El año pasado la partida era igual, se ha ejecutado también muy poco, más o menos la mitad. Entonces, a ver para qué está destinado esto. Y luego otra de 6.000 de reparación de edificios, también saber para qué es. Bueno, maquinaria, vehículos, eso está claro. Otros suministros, una 99, la 22.199, ¿para qué es? Y luego, inversiones en vías públicas, 791.880. Esto, bueno, hemos pedido el cuadro desglose de todas las inversiones del presupuesto, pero esta que es en vías públicas en este programa está desglosada en parte en la información que se nos ha dejado en el expediente, es el desglose de los técnicos, pero si no nos hemos equivocado, a nosotros nos faltan 60.000 euros aquí. Vienen desglosados algunas cosas que, bueno, ya preguntaremos en su momento un poco el desglose mayor, porque hay bastante cantidad para lo de la urbanización de la Plaza Euskadi, nos parece mucha cantidad, con lo cual querríamos saber qué se va a hacer, pero bueno, igual no es el momento. Pero en cualquier caso nos faltan 60.000 euros de saber a qué va destinado. Luego viene reforma en Ligeti, que también queremos saber a qué es lo que se va a hacer. Y luego hay otra de 20.000 euros de mobiliario, que también queremos saber para qué es. Alcantarillado, la 1601, mantenimiento de red de saneamiento, 18.300. ¿Cuáles son las redes que en las que se pretende actuar en el 2019 con esta partida? También está ejecutada solo en parte en el 2018, pero bueno, queríamos saber la previsión para el 2019 con este dinero. Y luego inversiones en redes, las 65.000 euros, también saber, y otras inversiones, también 18.000, que no se ha ejecutado, sencillamente no se ha ejecutado en el 2018, por lo menos a fecha que tenemos nosotros los datos, que es ya primeros de noviembre. Pues a ver qué es lo que se pretende hacer en el 2019. Recogida y tratamiento de residuos, la 1621. Hay una partida de otros trabajos exteriores, 11.200. También está poco ejecutada en el 2018, saber para qué es lo previsto en el 19. Y luego contenedores y otro mobiliario, también para qué es. Luego hay otra partida que es de transferencia a la mancomunidad, 2.785, que tampoco está ejecutada, o sea, no sé si estará ya ingresado o no, pero bueno, saber también esa cantidad de dinero a qué servicio va. Limpieza viaria, el 1631. Vale, este será el contrato, es igual que el año pasado. Bueno, en principio tampoco hay mayor duda ahí. Cementerios, 1641. Hay una de 8.000 de conservación y reparación de edificios. ¿Para qué está destinado? Otra de 2.000 de servicios informáticos. Otra de 20.000 de otros trabajos exteriores. Y otra de 8.107. Que bueno, no está la partida económica, pero vamos, entiendo que tiene pinta de que vayan a ser inversiones, pero bueno, no lo sé. A ver a qué va destinado. 1651, alumbrado público. Hay una de 15.000 de mantenimiento. Luego hay una de 143.000 de energía eléctrica, que también va con un incremento importante. Queríamos saber también a qué va destinado. Y luego hay otra de obras, que también queríamos saber para qué va, porque dice en el desglose que se nos envía actualizar OCA
así con siglas o con mayúsculas, que tampoco sabemos a qué se refiere y que está también muy poco ejecutada en el 2018 y en el 19 se pretende incrementar. Entonces, saber para qué es y a qué va destinado. 1701, medio ambiente. Hay una de actividades, 12.000 euros. ¿Para qué es? Estudios y trabajos técnicos, asesoría medioambiental, 10.000 euros. Y otros trabajos exteriores, 13.000. Pues ¿a qué va destinado todo esto, teniendo en cuenta que tenemos un técnico de medio ambiente en plantilla? Parques y jardines, la 1711. Bueno, es el concurso, entiendo. ...4101, Administración General, Agricultura, Ganadería y Pesca. En la página 117, en las acciones, antes de lo que es la consignación presupuestaria, dice realizar un trabajo en profundidad para conocer la situación actual, realizar diversas actuaciones ayudados por el Fondo de Mejoras gestionado con la DFB. Tanto lo uno como lo otro, saber lo que se pretende hacer. Y si la primera de ellas, el trabajo en profundidad para conocer la situación actual, que entiendo que será la situación actual de los montes, o no sé si de los terrenos a canon, o, bueno, pone aquí gestionar montes, pero bueno, porque realmente no hay presupuesto del ayuntamiento en este programa, a salvo de los 234.000 euros del Fondo de Mejoras que incorpora la Diputación, porque la partida únicamente consignada es a la 86.101, que son 234.000 del Fondo de Mejoras, que no me he fijado si está presupuestado en el presupuesto de ingresos, ahora que me estoy dando cuenta, pero si no está, debería estar, porque el año pasado hubo un error y la interventora obligó a modificar el presupuesto porque tenía que prestar presupuestado en el presupuesto de ingresos los 234.000 euros. O sea que si no está, que lo mire intervención o quien sea que lo tenga que mirar, porque volvemos a estar en el mismo situación de legalidad o de lo que sea que estábamos el año pasado. Caminos vecinales, la 4541. Hay una de reparaciones y mantenimiento de infraestructuras, la 21001, 35.000, que no se ha ejecutado, creo que nada, pero ahora tengo dudas de si era nada o era muy poco. Este año solo hay ejecutado 300 euros, efectivamente. Entonces queríamos saber para qué va destinado el año que viene, ¿no? Y cuál es la razón de que se haya ejecutado tampoco en caminos, en reparación de caminos, entiendo que será. Luego, no, perdón, la que solo se ha ejecutado 300 euros es la de limpieza de caminos. Esta de reparaciones y mantenimiento de infraestructuras, creo recordar que no se había ejecutado nada y queríamos saber para qué es. Y la de limpieza de caminos, que va con incremento, pero que sin embargo solo se ha ejecutado 300 euros el año pasado, ¿cuál es la razón del incremento? Es decir, si hay alguna previsión de hacer algo diferente en la limpieza de caminos, que por cierto estaría muy bien, porque nosotros siempre hemos reivindicado que se limpien más y mejor los caminos, pero bueno, queremos saber esta partida a qué va. Y luego hay otra de inversión, que queremos saber también el desglose de esa partida, que es en dónde se pretende invertir y qué, para hacer qué. Y de momento esto es todo por nuestra parte. Mila esker. Eskerrik asko. Nela.
Igual mobiliaren bat badago gertu edo... Agian handekin, baina agian aldatu behar dugu. Ez, pues mugitu, igual txilekua, ez da? Jarri hemen, mugitzen naiz. Bueno, eskerrik asko. Gutxi daukagu esateko. Ireneren txanda eta gero. Guk bageneukan diru-sarreren partida hori apuntatuta kanona, gero aprovechamientos forestales bebai, batez be izan da, kriston partida dagoela eta iaz jasotakoa besterik gastatu dela 300.000 euro. Berdin kanonen partidarekin. Dena den barkatu ze, hasiko naz lehenengo zer hori, politikako galderak edo egiten. Guritzat bebai inbertsio plana faltan dago bebai egoitzaren aurrekontua, faltan dago bebai EBZ-aren aurrekontua, eskatu nahi genuen bebai presupuestoren egoera gaurko egun arte, baita presupuestoen egoera egoitzana eta EBZ-ana. Hori, lan gutxi egin alda olako informazioarekin. Oso lan gutxi. Kontutan izan da, hemendik edo gaurtik batzorde informatikora hainbat eta hainbat aldaketa jasoko dugula. Dinot, pasaden esperientzia kontuan izan da. Hori, gero, geneukan apuntatuta, baina, ja atera da, Ireneren esposizioan ere atera da, fondo de mejora zena, ze gutxi dago, eta, hori, hor, dirua jarri behar da. Eta gero, ikusi dugu, gauza gutxi aldatu direla, bai diru-sarreren egoera, bai gastuen egoeran, eta, arreta jarri dugu esate baterako, gizarte kutxan aportazioan, aurten jaso dugulako, hor jasota dagoena baino gehiago. Orduan, ez dakit, iruditu zaigu, kanpotik eta kontuan izan da informazio gutxi dugula, egin dela ariketa gutxi presupuestoa, behintzat diru-sarreren presupuestoa egitean. Ze jarri da espreski, 100.000 euro gehiago partida batean, 550 euro beste partida batean, nago buruz, eta horrela. Geneukan galdetzeko bai, hori indarrezko ejekuzioaren partida horri buruz, eta hori, erakunde orokorroko diru-sarreren laguntza. Hori diru-sarreren arira. Gaur, saiatuko naz nire Euskaraldia dela eta nire interbentzioa osoa euskaraz egingo dut eta. Gero, gastuen arira,
nik uste ja iaia dana esan da dago. Geneukan apuntatuta batez be, bueno, ikusten da esate baterako zera hori. Erderaz esaten den konsumibles, orain euskeraz ez dakit nola esaten den, baina, bueno, pues, ura, telefonia, gaza, ez dakiz eta ez dakiz partida berberak direla, osea, ez da mugitu, ez da koma bat bera bez. Eta, bueno, egon dira pues, aldaketa programa batzuetan. Programa horren aktibidadetan. Orduan, guk ere eskatu nahi genuen zera hori, azalpen horiek, zertan gastatuko dan diru hori, eskertuko genuke zehazten bada, eta, bueno, ez... Eta gehiagorik ez, uste dute, ja, osea, partidaz, dana galdetuta dago. Arreta ditu digu bebai izate baterako nola agertu da berriro behikulo leasing bebai zegoen iazko aurrekontuetan eta urtean zehar desagertu zen kreditu baten, nola esaten den hori, kreditu aldaketa baten bitartez eta oraingoan berriro agertu da esate baterako. Eta, pues hori, daukagun informazioarekin gauza gutxi egin aldugu. Batez be, bueno, azken udal batzean ere komentatu genuelako, jasotako informazioan, presupuestoaren esekuzioan oso gutxi dagoela esekutatuta, egia da. Jaso dugun informazioa dala irailaren azken egun arte, eta orain, 2 hilabete pasa dira, eta seguramente gauza gehiago sartu dira udaleko kontabilitatean. Orduan horregatik, gure ustez, ezinbestekoa dugu, zera hori, presupuestoaren egoera gaurko egun arte izatea. Eskerrik asko. Mila esker. Bueno, ulertzen dute galdera mota guztietako galderak egin direla, bai teknikoak, bai politikoak, orduan nire proposamena da danak batera erantzutea, dokumentu batean, bai EAJak egindakoak, bai EH Bilduk egindakoaz, azken finean, nelak egizan duen bezala, bai EAJak egindako galderen artean, bere galdera batzuk ere badaude, beraz, osatuko dugu dokumentu bat informazio guztiak bilduta, esan duan moduan, bai erantzun politikoak, bai erantzun teknikoak, horiek bereiztuko ditugu, eta bideratuko dugu informazio hori. Horretaz aparte, aipatu da egoitzaren aurrekontua eta EBZ-aren aurrekontua. Badaukagu zirriborro bat, eta noski, gainditu, aprobatu behar dira aurrekontu horiek EBZ-tako konsejo batean, eta egoitzaren batzar batean. Batzar hori eta konsejo hori burutu baino lehenago, bidaliko ditugu aurrekontuak, eta hori guztia egingo da, aurrekontuak diktaminatzeko egin behar dugun komisio informatiboa baino lehenago. Baditugu zirriborro horiek, bidaliko dira, asmoa zan bidaltzea datorren astean deialdiak egiterakoan, eta alik eta lasterren egingo dugu informazio bidalketa hori. Printzipioz apuntatu egin dugu egindako galdera guztiak eta eskatutako informazio guztia, eta ez dago arazorik hori guztia luzatzeko. Eta hurrengo egunetan hala ningo dugu, eta informazio hori espedientean sartuko da, angera dadin, gauzak prestatzeko, bere egunean diktaminatzeko, eta osoko bilkuran onartzeko. Eskerrik asko beraz. Barkatu. Nik eskaera bat egin gura nuke. Espedientea aldatu da, eta ez behintzat nik ez dut jaso mezu bat esan ez aldatu dala.
esan nahi dut, sartu behar izan duzu, sartu behar izan duzu gaur, etzi damu espedientean ikusteko ia zeo zer aldatu den. Guk, behintzat nik esaten dudanean, esan nahi dut, EH Bilduko ok, ez dugu jaso, mezu bat esan ez espedientea aldatu dala, bi dokumentu sartu ditugula. Orduan, eskertuko genuke, espedientea aldatzean mezu bat jasotzea espedientea aldatu dela jakiteko. Eta gero, beste, hau da nire funtzionamendu propiorako ahal bada, ia aurreratu alduzun, datorren asteko datak edo datorren datak antolatzeko behintzat nire lan egutegian alba da. Bai, alik eta lasterren pasako ditugu data horiek. Komisio honi buruz bidalitako informazioa, komentario bat. Komisioa deitzeko bidali dugu aurrekontuen aurreproiektua eta hori badago espedientean. Nik eskatu nuen preseski 3 koordinatzailei proposatutako aldaketarik garrantzitsuenak laburbiltzea. Zena dut, ez da informazio berria, baizik eta da azalpen pizka bat sakonago edo zehatzago gauza batzutarako. Beraz, nire ustez behintzat, komisio hau egiteko informazio guztia badago aurreproiektuan, komisio honetan ez dugu ezer diktaminatzen, bakarrik da informatzeko, besterik ez. Gehigarri hori nik eskatu nuena egin zituen koordinatzaileak eta osatu zuten asteartean goizean, osatu bezain pronton nik bidali nuen mezu bat teknikariari esanez, mete por favor estos 3 documentos en el expediente de la comisión informativa del jueves y avisa a los integrantes de la comisión. Abisu hori ez baldin bada egin, azalpenak eskatuko dut, teknikariarekin, itxeingo dut, ea zergatik ez duen emon abisu hori. Alata guztiz berriro azpimarratu gura dut. Hori, esan, ez informazio gehiago, baizik eta laburpen bat aurreproiektuan dagoen informazioarena. Pizka bat laguntzeko. Laguntzeko informazio gehigarri bat emoten baldin badugu eta kezka baldin bada deialdiaren egunean, ez dugu egingo, ez dugu sartuko informazio gehiago, benetan hau keja bat izateko motiboa baldin bada. Sartzen dugunean deialdia egiterakoan hor utziko dugu, benetan. Benetan, barkatu, baina nik ez dakit, agian igual, ez dakit, baina nik egin dut eskaera. Bai, eta nik emon dut erantzuna. Eskexa. Eta gainera, nik uste nuen modu proaktiboan edo positiboan esan dudala eta horrela hartuko zitzaidala eta ez teknikariri herrierta egiteko. Orduan, hurrengoan bebai nik neuk ez dut eskerarik egingo, ez da kesurik egingo, teknikari horri ez alarazteko nire nik herrieta hitza ez dut aipatu. Nik esan dut eta konfirmatu eta erakutsia aldut nik eskaera hori egin dudala, duela 2 egun. Arazoren bat egon baldin bada eta mezu hori ez badute bidali, ni informatu behar naz, zergatik ez dan bidali mezu hori. Besterik ez. Beraz, zuk egindako komentarioari nik erantzun bat emon behar dut, hori da erantzuna, preseski hori eskatu nuen, eta ez baldin bada egin, azalpenak eskatu behar dut. Besterik ez. Mi esker.